La niebla de guerra. Lo que no ves es lo que está pasando. Hoy les voy a explicar por qué mucha gente cree que no está pasando nada en el Caribe, cuando en realidad está pasando todo. Esto tiene un nombre: la niebla de guerra. Cuando la información pública es confusa, contradictoria, incompleta y peor aún, medias verdades, es porque los movimientos reales ya están ocurriendo detrás del telón. Este episodio lo vamos a conectar con la nueva designación del próximo lunes del 24 de noviembre del 2025. La frase del presidente Donald Trump: el conflicto multidimensional en el Caribe y el momento histórico que estamos viviendo. Antes que todo, la noticia clave del 24 de noviembre. Recientemente se conoció algo crucial. El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, prepara una designación especial para el Cartel de los Soles, el próximo 24 de noviembre. Muchos dicen, pero si ya estaban declarados terroristas. Incorrecto. Lo que existía antes era una etiqueta criminal. Lo que viene ahora es una etiqueta antiterrorista máxima. Lo que a ellos les encanta: ascender, crecer, subir, pero delinquiendo, y ahora los están evaluando como lo que son, unos terroristas de máxima etiqueta transnacional. Lo que ya existía en años anteriores, el Cartel de los Soles estaba bajo acusaciones criminales que las hacía el Departamento de Justicia. En pocas palabras, eso se llama en inglés un TCO, el Estatus de Organización Criminal Transnacional. TCO, Estatus de Organización Criminal Transnacional. Eso eran o son hasta el lunes. Esto genera una persecución penal, financiera y judicial. Eso es el TCO. Ahora, los capos del Cartel de los Soles los van a ascender a nivel FTO, Foreign Terrorist Organization, o sea, en criollo, Organización Terrorista Extranjera. Por supuesto, es la categoría más alta de los delincuentes de terrorismo internacional. Terrorismo que siembra terror en la comunidad, en el pueblo y en todas las instituciones. Como las noticias han rodado este par de días, pues es el equivalente nada más y nada menos que ISIS, Hezbollah, Al-Qaeda, a las FARC en Colombia cuando eran FTO. Realmente nadie quisiera estar en esos zapatos, pero es lo que ellos, los delincuentes capos, se buscaron. Y peor aún, con los que están enchufados, que creen que se van a salvar. ¿Qué significa eso? Estados Unidos puede usar fuerza directa contra ese grupo. Drones, inteligencia, barcos, flota, grupo de ataque, personal paracaidista, Delta. ¿Pero qué hacen? Vigilan, reconocen, operaciones especiales, interdicción. Ahora le están dando el clic de más legalidad y justificación ante el planeta Tierra de lo que son y dónde van a llegar si es necesario. Cualquier apoyo o material o indirecto o de cualquier tipo con cualquier integrante del Cartel de los Soles o el Tren de Aragua o el que esté metido en el documento, le pueden caer nada más y nada menos que hasta 20 años de prisión a partir del lunes. Por supuesto, creo que todo el mundo va a salir corriendo. El grupo delincuencial que se llama el Cartel de los Soles pasa a ser un enemigo de seguridad nacional. Nada más y nada menos contra el país más poderoso de la Tierra. Se permite adicionalmente asistencia militar multinacional para combatirlo. O sea que se pueden integrar otros países aliados. Y ahí pasaría a ser operaciones combinadas, porque hasta este momento son operaciones conjuntas. Por experiencia y doctrina en este tipo de operaciones desde el punto de vista militar, no político. Aunque lo que están haciendo es política, pero por otros medios, como decía el gran
estratega, o lo escribió Clausewitz. Se amplían las acciones encubiertas autorizadas por el presidente, que ya lo firmaron y fue noticia, con la CIA y otras instituciones que puedan hacer este tipo de actividades. En conclusión, nuevamente hay un cambio de la ecuación. Se modifica nuevamente el balance de poder. Recientemente el presidente, llegando a un punto de los que coordina su fin de semana, un periodista le pregunta acerca de Venezuela y él dijo, "They would like to talk". Todo el mundo se quedó mirando qué quiere decir, qué significa. They would like to talk. Ellos quieren o quisieran conversar. No lo dice, y se los aseguro, porque lo quiere inventar o quiere meter un cuento. Él no necesita de eso y no es de ese tipo de persona. ¿Qué interpretó la mayoría? Y empiezan las noticias, los bombones y los inventores, las hipótesis, los escenarios, pero la mayoría interpretó negociación. Puede ser, pero esto en doctrina se llama operación de información. Cuando eso se ejecuta es lo que estamos viviendo. Por un lado, los que están mirando y oyendo las noticias, los que las producen y los que están investigando. Pero los que están del lado allá, los malos de la película, el cartel de delincuentes terroristas que están, los puede relajar, ¿no? No va a pasar nada, vamos a hablar. Los confunde, le baja la tensión interna u otra, le crea falsas expectativas, los hace cometer errores y permite maniobras sin ruido mediático. Mientras la narrativa pública se distrae, la operación continúa. Eso es niebla. ¿Por qué muchas personas no entienden lo que está pasando? Oh, Dios mío, ¿por qué no se termina esto? ¿Por qué no para? Ya he explicado en los episodios anteriores por qué se planifica en la forma que se hace. Y aquí lo vamos a terminar de consolidar explicando la niebla en la guerra. Porque estamos viendo un conflicto multidimensional donde la guerra no es solo aviones, barcos y tropas, que es lo que vemos en las películas. No, ahorita en el siglo XXI, año 2025, es simultáneamente cyber, electrónica, diplomacia, financiera, mediática, legal, clandestina, espacial, naval, aérea, social, psicológica. Y mientras tanto, ¿qué está esperando la gente? Bombas, proyectiles, misiles, soldados, muertos. Pero los verdaderos movimientos, señores, son invisibles. Los vuelos de los B-52 que llegaron a 24, 30 millas de la costa venezolana, de los B-1, de los F-35, de los tanqueros, de los helicópteros, en este caso, aviación, sea naval o sea desde el continente, porque manejan la cuarta dimensión, que es el tiempo. Con la velocidad van y regresan, mostrando poder estratégico, mostrando el martillo con lo que pueden hacer. Pero eso lo consolida y lo empuja un portaaviones que está en posición y ancló y se mueve con lo que sea necesario. Que en ese portaaviones lleva una capacidad de poder de fuego incalculable por las condiciones, por lo moderno, por lo especial, donde puede llegar a sacar, para que tengan una referencia, en un día en combate real o misiones reales, hasta 200 misiones de vuelo en puros aviones cumpliendo diferentes funciones. Guerra electrónica que puede ser tan intensa la guerra electrónica en todo el espectro electromagnético, que hasta los celulares se les resetea la hora, los relojes inteligentes se vuelven locos y todo se desconecta. Es como que cortan todas las luces, todos los aparatos y queda uno en una oscuridad tenebrosa o en las tinieblas. Por eso es la niebla en la guerra. Sin embargo, esas fuerzas especiales que están en continua rotación se agrega a los aviones y a los portaaviones. La inteligencia, vigilancia y reconocimiento 24 horas desde el espacio, desde los drones, desde donde no pueda detectarlo ni alcanzarlo la fuerza venezolana.
de cualquier fuerza y cualquier dimensión, aérea, espacial, terrestre o marítima, pero no llegan. Sin contar la cooperación hemisférica, la interdicción silenciosa, pero sin ética. Esta guerra es una guerra moderna y es un mosaico. Cada pieza encaja y la colocan o se debe colocar sin que el público lo note. Lo que está ocurriendo hoy, señores, en el Caribe ya fue explicado hace siglos por dos de los padres del pensamiento militar, Sun Tzu y Karl von Clausewitz. ¿Qué decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, dentro de tantas cosas que él comenta y explica y aplicable a cualquier nivel comercial, económico o personal y por supuesto a la guerra? Toda guerra es engaño. Esto no es manipulación política, es doctrina militar. ¿Qué significa? Lo que es visible nunca es lo decisivo. Por eso tanta incertidumbre. Aparece la niebla. Lo que se anuncia no es lo que se ejecuta. Lo que se muestra es pantalla, que lo importante ocurre sin que el adversario lo perciba. No han escuchado muchas historias y comparaciones que tienen que ver con esto. Dije esto, pero hice lo contrario. Mostré esto y salió otra cosa. Y fue uno de los principios de la guerra, una sorpresa. Y por eso Sun Tzu insistía, cuando seas capaz, aparenta incapacidad. Cuando estés cerca, aparenta que estás lejos. ¿Suena eso en algo de lo que está ocurriendo, que todo se mueve y genera una expectativa increíble? Lo grave es cuando los medios y cuando los periodistas no forman y enseñan o muestran con ética. Buscan es el boom y usan medias verdades para decir explotó y no explotó. Lo que estamos viendo hoy son mensajes ambiguos, declaraciones contradictorias, movimientos silenciosos, vuelos legales pero estratégicos, despliegues sin anunciar, negociaciones que no son negociaciones. Eso, señores, Sun Tzu aplicado en el siglo XXI. Por el otro lado, Clausewitz, en su libro de la guerra, es quien define formalmente el concepto que estamos explicando en este episodio. La guerra, señores, que no ha empezado, es un conflicto que va a arrancar y cuando sea guerra, pero está a punto porque todo lo que está detrás y lo que está ocurriendo es parte de esta guerra. Es el reino de la incertidumbre. 3/4 partes de los factores en la guerra están envueltos en una niebla de incertidumbre. La duda, el temor a que no sé qué pasa o qué va a pasar. Clausewitz, él lo llamó literalmente Nebel des Krieges. Me disculpan el alemán, pero realmente es Nebel des Krieges. La niebla de la guerra. No es nuevo, es muy antiguo. ¿Cómo lo adaptamos y se aplica y cómo se está aplicando ante los planificadores que están llevando toda la operación? Eso es lo importante. ¿Qué decía Clausewitz cuando ocurre o cuando hay niebla en la guerra? La información es incompleta. Eso tienen que aprenderlo los políticos, porque quien maneja el arte de la guerra son los que estudian, la viven, la conviven y la sufren, que son generalmente los militares. Y todos aquellos que se dedican a estudiar la parte de defensa. Bienvenidos todos, porque debe ser así para ser integrales. Los tiempos se distorsionan. El enemigo no entiende lo que está pasando, si lo ven en las noticias, porque empiezan los inventos. El público, nosotros todos, interpretan mal los eventos. Solamente, señores, solamente los que manejan la operación conocen el cuadro completo. Exactamente es lo que vivimos hoy. No nos llenemos de ansiedad porque lo que es verdad es lo que está ahí parado flotando. La población cree que no pasa nada en muchos casos porque la guerra moderna está diseñada, señores, para no ser vista. Sun Tzu lo anticipó. Clausewitz le dio el nombre. Hoy lo estamos viviendo
y viendo en tiempo real. Venezuela vivió unos años un bloqueo naval en el año 1902 y en el año 1903. Los episodios de presión internacional fueron los más fuertes de su historia en ese momento. El bloqueo naval anglo-germano-italiano, Inglaterra, Alemania e Italia. ¿Y qué estaba pasando? Hace 123 años, Cipriano Castro, algunos lo conocen muy bien en la historia, los motivos, razones, pero en pocas palabras, eso no era una guerra o conflicto o tratar de hacerlo por territorio, no era ideológico y mucho menos por narcoterrorismo. En ese momento era algo mucho más básico. Venezuela debía dinero a estos países y varias potencias se unieron y decidieron cobrar, pero a las malas o a la fuerza. ¿Qué hicieron estas potencias? Enviaron acorazados, los cruceros, corbetas y buques artillados. Eso era el poder naval en ese momento y eran potencias que podían colocar en cualquier país, como está ocurriendo ahorita, pero estamos hablando hace 100 años atrás. Y la causa y la razón era no pagar, mala paga o cualquier excusa que hubiese sido, pero era esa. Literalmente cerraron el acceso a los puertos venezolanos, casi como una zona de exclusión. Bombardearon desde los barcos algunos objetivos en la costa. Capturaron barcos mercantes y bloquearon las rutas comerciales. Eso era poder naval duro, visible y directo. Una acción militar pública para presionar al gobierno de Cipriano Castro. ¿Y cómo reaccionó Venezuela en ese momento? Con lo único que podía: resistencia diplomática, presión interna, apoyo limitado, en este caso de los Estados Unidos, que en ese momento comenzaba a establecer formalmente la doctrina Monroe, que como línea defensiva del hemisferio, que ya sabemos cuál es, y ahorita te está generando una nueva doctrina, que es la doctrina Trump. Nuevamente y finalmente en ese momento, Estados Unidos de América intervino diplomáticamente y el conflicto, 1903, se redirigió a un arbitraje internacional. Pero el mensaje de aquella época fue claro: cuando grandes potencias deciden actuar en el Caribe, cambia la ecuación regional. Ahora, 123 años después, la historia no se repite en forma idéntica, se repite en lógica. Hoy no hay acorazados europeos, pero sí hay portaaviones con aviación de quinta generación, ambos dos, lo más moderno. Submarinos nucleares, destructores Aegis, aviones estratégicos como los B-1, B-52, invisibles, furtivos, inteligencia, vigilancia, reconocimiento permanente, espacial, alianzas continentales, operaciones multilaterales de interdicción. Antes era presión por deudas. Hoy es presión por amenazas transnacionales vinculadas al narcotráfico, al terrorismo, a las redes criminales que están afectando enormemente los Estados Unidos de América, y el presidente tomó la decisión de neutralizar el problema de las drogas y paralelamente capturar, o no sé qué más, a los padres de ese delito, que son los capos terroristas de alto nivel y jerarquía, que se llaman o integran el cartel de los soles. No solo los que están ahorita, desde hace 20 años hay un gran grupo ahí metido. No les auguro nada bueno, son malas noticias para ustedes. Hoy en día eso es una red de operaciones de inteligencia y despliegue que casi nadie ve, pero que tiene un impacto inmensamente mayor. Bajo la niebla de guerra, el poder ya no se muestra, se ejecuta. Si estás muy cerca, ten cuidado, porque eso es física, es táctica y es una realidad. Así que le recomiendo, compatriota, y a los militares, no por temor, ni miedo, ni cobardía, sino si quieres continuar viviendo para contarlo, si estás cerca de un blanco militar y esto comienza en cualquier momento cuando presionen el botón, sea estratégico o sea
un blanco llamado delincuente terrorista que lo van a capturar y todo el que esté a los lados, no creo que le augure algo similar a lo que le pueda pasar. Yo creo que mejor busca un camino diferente para que tenga futuro. Y sobre todo, en este mes de noviembre y diciembre del 2025. Ya entendemos lo que es la carne de cañón. Quiero, y antes de cerrar este episodio, quiero hacer referencia a algo que ocurrió ayer, 18 de noviembre del 2025. Mientras Venezuela entera y todos los creyentes alrededor del mundo venezolano celebraban el Día de la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, recordando aquel hecho histórico en el que su imagen de la Virgen apareció sobre una tabla flotando en el lago de Maracaibo. También ocurrió algo ayer que no podemos ignorar. Ayer, igual que hace más de 300 años, otra señal está flotando, pero esta vez no en el lago de Maracaibo, está flotando en el mar Caribe venezolano. No estamos hablando de un milagro religioso, que la Virgen lo da. Estamos hablando de presencia operacional, de capacidad de movimiento, de un mensaje estratégico proyectado desde el mar hacia el territorio venezolano. Ayer, mientras muchos veían una celebración, otros vimos un indicador táctico, un elemento clave, flotando, vigilando, posicionándose en el Teatro Marítimo del Caribe. Una plataforma que, por su sola presencia, cambia los cálculos, altera los cronogramas y redefine los escenarios. Ayer, 18 de noviembre, mientras el pueblo celebraba la tabla del milagro, sobre el Caribe flotaba otra tabla que era una señal de poder, de intención y de capacidad real para hacer algo. Y así como aquel hallazgo marcó un antes y un después en la historia zuliana, lo que está sobre el Caribe venezolano o el Caribe en general hoy marca un antes y un después en un tablero estratégico regional. Que la Chinita bendiga a los venezolanos dentro y fuera del país. Y que cada quien entienda el significado de lo que flotó ayer, porque no fue casualidad. Fue y es un mensaje. La niebla de guerra no es casualidad, no es ignorancia, es una herramienta estratégica. Cuando ves confusión afuera, adentro hay claridad. Cuando ves silencio, es porque las piezas se están moviendo. Cuando ves contradicciones, es porque la operación está en marcha. Y por eso, señores, lo repito, está comenzando el final. Dejen sus comentarios, sus preguntas, que estamos a toda la disposición de aclarar, de ayudar a entender el arte de la guerra aplicado en la modernidad del siglo XXI. Les habló en este episodio el teniente coronel de la otrora Fuerza Aérea Venezolana, Guillermo Beltrán Vielma. Manta.